Es conductor de radio y televisión, y también ha participado en prensa escrita. De igual forma, ha publicado diversos libros. Su estilo único y disruptivo lo ha llevado a ganar un lugar importante en las audiencias. Detrás de ese personaje hay un gran ser humano y un profesional comprometido con la realidad informativa, el cual nunca estará dispuesto a intercambiar su honestidad editorial por simpatías. Hoy con nosotros, David Páramo. Bien, mi querido David Páramo, qué gusto verte, hombre, te veo desmejoradito, ¿eh? Ya ves que yo siempre ando desmejoradito, siempre, cada vez enflaco más. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Qué honor que me invites a esto que estás haciendo, que me parece muy interesante. Oye, no, agradecido, mi querido David, con mucho afecto. Tú sabes que hay siempre gran afecto a tu trabajo, a la amistad y al tiempo que nos ha unido, así que me da mucho gusto te agradezco mucho que nos regales este espacio de tiempo, que hagas un paréntesis y que podamos charlar un poco y que me digas tú cómo estás viviendo estos momentos. Mira, primero yo creo que hay que partir de dónde venimos nosotros. Tenemos compartido una gran cantidad de historias como amigos, en la parte personal, en la parte profesional, grandes y buenas luchas. Esto siempre es un gusto platicar con un amigo admirado, con un amigo querido. ¿Cómo estoy pasando esto? Fíjate que mi vida es prácticamente igual, salvo dos cosas. La primera, más importante, es que como sigo yendo a mi programa de radio, a mi programa de televisión, sigo escribiendo la columna, en Imagen aún seguimos haciendo el programa desde los estudios de Imagen. O sea, el mínimo personal necesario, no recibimos visitas, tenemos una gran cantidad, pero larga, ya sabrás todos los protocolos de limpieza, no contacto, no acercarnos, pero sí consideramos que la calidad del producto es fundamental hacerla lo más que se puede en vivo, lo más que se puede estando cerca, aun cuando la cercanía entre nosotros es 2 metros, nadie se te acerca a menos de 2 metros, estés o no estés al aire, tenemos medidas como de todo ese tipo. Y segunda es que yo tengo un par de hijos, tengo a mi hija Matilde, que está por cumplir 15 años, y a mi hijo Caleb, que está por cumplir 5, que están con su mamá, con la familia de su mamá en Acapulco, y que no los veo desde el 12 de marzo. Entonces, eso sí, son las dos cosas que han cambiado así radicalmente mi vida. Hablo con ellos todo el tiempo por FaceTime, por Zoom, pero no es lo mismo. O sea, de repente se te antoja abrazarlos, ver una película juntos. Con mi hija es mucho más fácil, mi hija Matilde es mucho más fácil, es una adolescente de 15 años, que domina también o mejor que nosotros las tecnologías y la comunicación y toda esta parte. Con mi hijo Caleb de repente hay que centrarlo tantito y que entienda las cosas. Y he logrado hacer otra cosa. Para mí es muy importante el gimnasio, o sea, estar entrenando, estar en buena forma física. Y he convertido, no sé si se alcanza a ver atrás, he convertido la sala de mi casa a tu casa, lo he convertido en un gimnasio. O sea, he comprado algunas cosas, me han prestado otras, he rentado otras. Entonces, básicamente, yo te diría que básicamente mi día es igual. O sea, tú lo sabes mejor que nadie, yo soy malo para reunirme con la gente físicamente. Entonces, más o menos, ahí van más o menos las cosas, mi querido Julio. No lo echas mucho de menos. Fíjate que sí, la verdad es que nos ha cambiado un poco la vida a todos. Yo también aquí en tu casa, tengo Gracias. unos equipos para hacer ejercicio y ahora me di cuenta, mi querido Dave, que ocupaba yo 3 horas 40 minutos diarios de mi vida para trasladarme, para ir a reuniones, para cosas. Y ahora ya me di cuenta que la vida sí rinde si la llevas de otra manera y lo que hice fue robarle a estos traslados prácticamente 1 hora y media para hacer ejercicio. Me van a faltar varias pandemias para ponerme al nivel tuyo, porque pues acá apenas hay conejillo, pero hermano, pues tratando de hacer ejercicio, No es ¿no? eso, hermano. Tratando de hacer Pero ejercicio fíjate y que pues yo creo que una de las grandes cosas, una de las muy, muy grandes cosas que van a cambiar después de esta pandemia es que además es una teoría antigua que yo tengo, reuniones quitan, lo sabes mejor que nadie, que las reuniones te quitan mucho tiempo. sí, Que somos muy dados los mexicanos oye, vamos a vernos. Y es una reunión, una comida de 2 horas,
Y yo a veces lo pienso, ¿y cuánto va a ocupar? Si, por ejemplo, con alguien de trabajo, ¿no? ¿Cuánto va a ocupar de mi columna? ¿Cuánto va a ocupar en mi comentario de radio? O sea, ¿cuánto me va a llevar? O sea, ¿le voy a dedicar 2 horas a un asunto de 2 párrafos? Hay veces que sí es muy bueno juntarte con alguien. O sea, porque interactúas, platicas de la vida. Déjate cuento una anécdota muy chistosa. La primera vez que yo comí con el actual gobernador de Banco de México, con Alejandro Díaz de León, su director de comunicación se quedó muy desconcertado y de repente nos dice, ya cuando estábamos en el postre, oigan, y no van a hablar del banco ni de... Porque nos pusimos a hablar de intereses comunes. Hablábamos, a los dos nos gusta la fiesta brava, a los dos nos gusta el fútbol americano, revisamos todos los equipos de americano, especialmente a los que les íbamos. Para eso sí sirve una reunión, o sea, para estar con amigos, la comida, para conocerte en lo personal. Pero para un tema que es un intercambio de información, una transacción informativa. Oye, ¿cómo está este asunto? Pues para eso sirven las redes, para eso sirve WhatsApp, para eso sirve Telegram, para eso sirve el teléfono. Eh, Claro. creo que es uno de los cambios que vamos a hacer. Santander hizo una colocación en media pandemia y decían que le hicieron más rápido porque no viajaron. Normalmente cuando vas a hacer una colocación, los de Santander México, y todo el mundo que va a colocar, pues van a Nueva York, van a Londres, van a Hong Kong, se reúnen. Como no podían salir, todo lo hicieron así como lo estamos haciendo tú y yo por Zoom. Oye, te presento, vamos a colocarnos. Y la pudieron hacer. Llama la atención que haya cosas tan cavernarias como que Petróleos Mexicanos haya dicho que no puede entregar sus estados financieros al año pasado, que a mí me suena que es una mentira, porque por la pandemia no podían salir, no podían juntarse de veras en algo que es básicamente por computadora, que lo puedes hacer, como estamos teniendo esta plática tú y yo, querido Julio. ¿Sabes qué pasa, Dave? Efectivamente sí se pierde mucho tiempo y mucho dinero en estos temas. Además ya nos habíamos vuelto a esta idea de ver todo sencillo, ¿no? Oye, pues te veo, vamos a hacer, no lo de la colocación, pero vamos a traemos un proyecto, vamos a juntarnos, tú estás en Miami, yo tú estás en Miami, y ahí vas a Miami, horas, dinero, avión, Ajá, hotel, ajá. tal, para regresar y poder resolver algo que podríamos resolver por aquí mismo, ¿eh? O sea, la verdad es que ya Mira, también había un pendio enorme, ¿no? ahí hay otra cosa, la afición que tenemos o que tiene mucha gente por las juntas. Y Sí. mira, te voy a poner a quienes nos vean, les voy a poner el siguiente ejercicio. Piensa cuando, así como en los pleitos de pareja, después de 7 minutos empiezan a repetir los mismos argumentos y a sacar cosas que no vienen al caso. Yo siempre he dicho que un pleito de pareja, en 7 minutos dices, ¿tiene solución o no tiene solución? ¿Es tan grave como para que nos separemos o no? O para que lo dejemos que se enfríe. Esto no se va a arreglar en esto. Lo mismo las juntas. Te metes en una junta de 3 horas. ¿Cuál es la sustancia de las juntas? No más de 7 minutos, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Porque luego en las juntas les da al que desea con el otro, al que se quiere lucir, al que quiere presumir, al que quiere hacer sentir que las juntas, que entre más larga sea la junta, fue más importante. Julio, ¿cuántas en tu vida? Las juntas más importantes que has tenido han sido cortísimas. No, no, bueno, ¿Sí pues o han no? sido hasta de banqueta, señor, o sea, de oye, Sí, así sí, le sí, hacemos, pum, esto, vamos. sí, no. Ya. O sea, Y así va, y así es. O es sea, así. Lo que pasa realmente es que así es. nos vamos complicando la vida también, ¿no? Como que nos gusta ver en qué llenamos espacios. Entonces empezamos a decir, es que si yo tuviera más tiempo, la gente que dice si yo tuviera más tiempo, que se pregunte si todas las cosas que ha dicho, si yo tuviera más tiempo, no las está haciendo ahorita, es que nunca las iba a hacer. ¿Eh? Claro. O sea, si tú dices, toda la gente dice, no, es que yo leería más si tuviera tiempo, ya tienes tiempo, ¿estás leyendo más? ¿Qué has leído, no? Yo aprendería otro idioma si tuviera más tiempo. Ya tienes más tiempo. Yo estaría en mejor condición física. Ya tienes tiempo. Porque si algo nos está empezando a sobrar en esta pandemia es tiempo. Con Claro. las angustias de la situación económica, con las angustias de la situación personal, con los dramas que vive la gente al día, pero nos está sobrando tiempo. ¿Cómo ocupamos ese tiempo? Si lo ocupamos de una manera positiva, lo ocupamos de una manera
negativa, digamos. Oye, Dave, aprovechando que te tengo y ahora que yo soy el que está de este lado del micrófono, ¿Qué se siente? padrísimo, padrísimo. No, oye, preguntarte, a ver, hacemos un recuento práctico. Yo me acuerdo que tú estudiaste en la Carlos Septién, ¿no? Estudié periodismo. La escuela Carlos Septién García es una escuela de periodismo. Recuerdo. Es una gran escuela de periodismo. Hasta hace no mucho tiempo, 7 de cada 10 personas, periodistas de los medios de comunicación, éramos egresados de ahí. Una escuela que tenía, he perdido contacto con ella después de que mi papá se jubiló. Mi papá fue director de asuntos académicos de la Carlos P. Ya. García muchísimo tiempo. Sí, mi papá se encargaba de toda la parte académica de la Carlos P. García durante muchísimos años. Gracias a Dios tiene mucho tiempo jubilado ya mi papá. Y yo he perdido contacto, pero algo que tenía la escuela era que te enseñaban las cosas que son fundamentales, que tú y yo todos que quienes hemos pasado por el periodismo son lo más importante. ¿Cómo se redacta? Ortografía, cosas de ese tipo. Porque muchas veces te pueden llegar con muchas ideologías. Sí, las ideologías son personales, los hechos son objetivos. O sea, una noticia, tu ideología no importa, pero sí importa que escribas con buena redacción, que seas coherente, y en cualquier lo ves. Para hacer un texto de televisión, un texto de radio, un texto de periódico, aprendes los fundamentos. Entonces, yo estudié periodismo en la Carlos Septién García, generación 84-88. ¿Quiénes, hay compañeros tuyos en el medio de la Carlos Septién? Hay algunos compañeros en el medio, sí, hay algunos compañeros, Carlos Velázquez, por ejemplo, Adrián Trejo. Adrián Trejo y yo fuimos, además es muy curioso, porque Adrián Trejo y yo fuimos compañeros en la carrera y en la primera época del Economista. Entonces, o sea, estuvimos desde los 17 hasta cerca de los 30 años juntos, ¿no? Y hay algunos compañeros, no tantos como debiera, porque finalmente es una profesión difícil y difícil mantenerse, ¿no? Bueno, eso es otra de las cosas que te quería comentar. Tú has transitado con éxito, pero además, ¿dónde das este vuelco del periodismo o dónde enfocas el periodismo en el ámbito financiero? Esa fue una casualidad de la vida, fue una gran casualidad de la vida. Yo siempre había considerado que iba a ser comentarista de deportes. Siempre había pensado que lo mío iba a ser narrar fútbol americano y cubrir los Super Bowls y todas esas cosas, porque a mí me gustan mucho los deportes. Hice un casting en Imevisión, aquellos finales en los 80s, y me había quedado. Me habían dicho, sí, ok, pues puedes venir y vamos a empezar. Y en esa misma época, el periódico El Economista iba a surgir, dirigido por Luis Enrique Mercado. Claro. Luis Enrique Mercado hizo algo que ojalá alguna vez se replicara de algún modo en los medios. Éramos 16 periodistas de la Carlos Septién y 16 economistas del ITAM. Y reclutó de tal manera que a los periodistas nos dieran cursos de economía y a los economistas cursos de periodismo. Y salieron cosas muy interesantes, como yo destacaría, por ejemplo, ahora que es un dios tuitero, a Sergio Negrete, por ejemplo. Sergio Negrete yo ahí lo conocí, y yo siempre que platico con él al aire, pero es que además es todo, Sí. desde Guadalajara es durísimo. Él me ayudó mucho con los fundamentos de economía. Él me ayudaba, porque él venía del ITAM. Entonces él me decía, no, David, mira, las cifras Elena, sí, se explica. Entonces era, además, muy buen maestro. Yo creo que en el ITESO tener un gran maestro de economía, ya es un tweet star además. Entonces el experimento fue muy bueno y pagaban más en el Economist. Entonces yo dije, bueno, pagan más, ya esto decide mi carrera. Cuando yo decidí estudiar periodismo, ya sabes, era los papás de mis amigos, casi todos dedicados a los negocios, te vas a morir de hambre. Los periodistas les va muy mal. Pero yo quería ser periodista. Mi primera ilusión en la vida, ya sabes, después de que pasas por ser bombero, astronauta, marinero, etcétera, 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 Piloto y todo. quería ser escritor. Quería yo ser escritor. Y como a los 7 años dije, no, lo que está padre es ser periodista, no escritor. Entonces yo dije, voy a vivir, o sea, voy a ser periodista y voy a vivir de esto. Cuando tuve esa decisión, dije, a ver, pagan más en el Economista, decidido. Y ahí he hecho una carrera larga, llevo más de 31 años dedicado al periodismo financiero. O sea, básicamente al periodismo financiero. Yo empecé cuando tenía 16 años en la revista Señal.
que la dirigía Alberto Barranco, el hoy embajador de México en el Vaticano. El Claro. querido Alberto Barranco es totalmente comprometido con la 4T y rudo de la 4T. Mi papá escribía en señal, mi papá escribía de música de concierto. Ah, caray. Este, Por mi papá es vocación, biógrafo. por Sí, vocación, por... mi papá primero lo obligaron, mi papá quería ser músico y le dijeron que no porque eran marihuanos y gays y no sé qué. Papá tiene 86 años, o sea, y lo obligan a estudiar, se mete a trabajar y le gustaba mucho la música. Él es un gran conocedor de música de concierto desde la parte empírica. De hecho, mi papá escribía muchos de los programas de mano de la Sinfónica Nacional. Y Wow. entonces mi papá escribía de música en la revista Señal. Un día, yo tendría 16 años, mi papá me dice que quería hacer un reportaje de los músicos ciegos que tocaban en el Zócalo. Dije, yo no sé por qué a los 16 años acompañé a mi papá, seguramente, porque además mi papá y yo somos de un carácter muy diferente, muy, muy diferente. Mi papá es una persona muy amable, muy educada, muy... Estaba yo con mi papá y le dije, te acompaño. Y empecé a preguntarles, oye, ¿cómo es la música? Y no sé qué. Cuando llegamos a la casa, me dice, papá, porque yo escribía cuentos y cosas así, hasta yo bromeaba que era el pequeño escribiente naucalpino. Y te voy a contar por qué. Y dice, papá, ¿por qué no le escribes tú? Y ahí con la máquina de escribir de dedo en dedo, ¿no? Me acuerdo que primero le escribía a mano y luego pasándola así de dedo en dedo, que no tenía la más remota idea de cómo se escribía, ¿no? Mi papá toma el texto, le parece bueno y se lo manda a Alberto Barranco. Y Alberto Barranco me contrata. Alberto me dice, oye, ¿por qué no hacemos una sección de jóvenes en la revista? Entonces, a partir de ahí empecé a escribir y luego durante la carrera trabajé en Automundo, trabajé en el periódico de la aseguradora, o sea, trabajé como en muchísimos lados. Pero, pero ahí empezó, o sea, justo ahí empecé. Empecé de esa manera con mi papá, escribiendo en la revista Señal, que hace poco me contaba que un día estábamos platicando de algo, como cuando yo tendría 16, 17 años, y le di una serie de ideas, ¿no? Y me dice, entonces las escribí. Y fue mi columna, porque mi papá escribe en El Sol de México. Y fue mi columna del Sol de México, te plagié. Le dije, si no fuera que me mantuviste, te cobraría derechos. Claro. Pero así es como empiezo el periodismo y así es como me concentro en el periodismo financiero. Yo empecé en aquellos cursos que te decía, no, a mí me dieron clases Agustín Carstens, Guillermo Ortiz, porque consiguió Luis Enrique Mercado. Ellos eran gerentes, subgerentes, eran niveles medios del Banco de México. Claro, pero... Pero, y entonces como que crecí con muchos de ellos, porque nos conocimos, Eduardo Fernández, que fuera presidente de la Comisión Bancaria, aquel famosísimo presidente de la Comisión Bancaria de Valores. Entonces los conocí en esa época. Agustín Carces alguna vez, siendo gobernador, se enojó por alguna columna que escribí, algo de banca, me manda a llamar a su oficina, ¿no? Dice, creo que no entendiste cuando te di aquellos cursos con el mercado. Me hizo sacar una hoja y una pluma y tomar nota, o sea, una hoja y un papel y tomar notas de lo que me estaba explicando. Pero así fue. Y yo empecé cubriendo Banco de México y organismos financieros internacionales. Mi primer día en Banco de México, el jefe de prensa me dijo, mira, David, cuando sale el periódico, lo ponemos, cuando llega el Excelsior, le ponemos un sello de confidencial y lo guardamos. Si algún medio de comunicación menciona a don Miguel Mancera, que era el director, porque también era banco, no era autónomo, me regaña. ¿Cómo hacen eso? Vamos a ser amigos. Yo no quiero nunca salir. Mi primera nota de 8 columnas así importante que generó escándalo fueron, las reservas se daban a conocer 3 veces al año. Fue que alguien me filtró las reservas. Pero ni siquiera el número exacto, un número muy aproximado. Contaba Luis Enrique Mercado que Miguel Mancera le habló a las 6 de la mañana. ¿De dónde consiguieron la cifra? Y ahora ¿cómo cambia el mundo, no? Porque ahora es un dato que de las redacciones, ¿qué? ¿Lo ponemos? ¿Tienes un hueco? Pues va, ponlo. Porque no es un dato que sea relevante, era un dato que era escondido y no era un dato relevante. Pero así es como comienza la carrera. Mi editora era Mari Carmen Cortés.
Mari Claro. Carmen Cortés, que bueno, compañera mía ahora en Excelsior, que tiene un programa de radio muy exitoso en Fórmula, donde yo estuve casi 10 años con ellos, y ella se va rápido del Economista. Y yo me hago editor de la sección de bolsa del Economista y dejé de reportear, pues estoy hablando como 3 meses de que se había fundado el periódico en diciembre de 85. O sea, a partir de ahí me hago editor, dejo de reportear y empecé a hacer una columna y desde 1991 soy columnista. Sí. Entonces, mi vida como reportero fue cortita, cortita, cortita. Oye, pero ahorita que citas el año 95 y eso, por ahí en 94, 95 publicaste un par de libros, ¿no? Sí, Uno de Abre o de no sé qué, el caso Abre, o sí, sí. El 94, caso abre ese. 95, no sé. 95, publiqué 2 libros Ujú. en 95. Uno se llamaba El caso Abre, el asalto a la banca, y el otro era Nos volvieron a saquear. Sí, sí, sí. Los dos los publiqué en 1995. De hecho, ese fue un muy buen año para mí. Curiosamente, para mí, 1995, la última vez que la economía mexicana estuvo en crisis, para mí fue un gran año. Porque además fue como el momento donde despega mi carrera y yo me dedicaba a los fraudes, o sea, empecé a todos los fraudes financieros, pues, la privatización de la banca estuvo mal hecha y le permitía, como no cambiaron las reglas, le permitía a los nuevos dueños de los bancos pues despacharse con la cuchara grande. El problema no fue el FOBAPROA, fue la mala privatización. Pues yo me dedicaba y escribía mucho sobre los fraudes. Escribía sobre fraudes y el caso Abre fue el primero. ¿Te acuerdas que Abre era una arrendadora que rentaba para microbuses? Sí, claro, claro. Con el Banco de Comercio Interior, que lo quebró. Porque además, aparte de las tranzas, tenían un esquema que el dueño del microbús tenía que pagar una vez al mes. Quiero ver a un dueño de microbús guardar eh, todas Mes a las mes. cuentas de todos los días para pagar al mes. Años después, Banco Azteca les demostró que el chiste es cobrar semanalidades, porque la gente es más fácil que tenga semanalidades, no Claro. que tenga meses. Un cliente sofisticado, sí, pero no un cliente que vive al día como es un microbusero o un taxista. Entonces, es ese libro de que empieza sobre los fraudes financieros y nos volvieron a saquear. Es un libro sobre cómo estalló la crisis de 1995. De La acuerdo. última vez hasta hoy, dejémoslo en hasta hoy, que hemos estado en crisis en este país. Yo me acuerdo de ese caso, de la publicación de ese libro del caso Abre, porque fue, Ajá, ajá. no sé, nadie le dedicaba a esos temas, y no con la fuerza y tú te metiste hasta la cocina a investigar y todo, y se hizo, me acuerdo, un numerón ahí, bueno. ¿Sabes por qué se hizo tanto número? Porque había uno de los implicados, uno de los que estaban implicados, que decidió darme toda la información. Me daba los expedientes, además era muy chistoso, porque decía, nos vemos en el Sanborns de Eje 10. De repente, quién sabe dónde salía, y me entregaba un paquete de documentos. Sí, sí, como de espionaje. Y eso fue abriendo las puertas. Y entonces cubrí yo todos los fraudes financieros que se hicieron en esa época, los de Cava, los de Ángel Rodríguez, todos esos, yo los cubría y por eso salió el libro. Yo siempre bromeo con que uno de los más grandes éxitos fue que todos los delincuentes financieros de esa historia, incluida la mamá de Lankenau, me demandaron. Afortunadamente, mi abogado Miguel Arroyo ganó todas las demandas, pero todos me demandaron. Alguna vez uno de ellos me decía, ¿no piensas que es un desprestigio para ti que te demande? Y le digo, mira, si me demandara Slim, sí sería un desprestigio, pero me estás demandando tú, es una medalla. Y además era curioso, en alguno de estos casos, llego a declarar y me dice el secretario del juzgado, señor Páramo, ¿me permite una palabra? Sí. Entonces lo está demandando, no recuerdo cuál de estos era, creo que era la mamá de Lankenau, no lo recuerdo bien. Me dice, estos desgraciados que nos robaron lo están demandando, sí, me los voy a chingar. O sea, con propia ayuda desde el secretario de Acuerdos, ¿no? El secretario de Acuerdos dijo, no, me los voy a chingar. Porque, a ver, era indignante. O sea, yo lo que escribía era básicamente cómo habían reventado al sistema financiero.
cómo lo habían dañado. Entonces, por eso se enojaban. Sí, ese caso de Hambre fue todo un numerón en su momento. Me acordaba, me acordaba. Oye, Dave, y luego Mari Carmen y Marco y todos ellos y tú hacen equipo varios años, ¿no? Sí, durante algún tiempo nos juntó Fórmula, nos juntó Fórmula en un programa que es el que siguen haciendo, el de Alebrijes ellos, y era un programa, el formato original era de debate. Estuvimos muchos años juntos. De hecho, cuando yo entro a trabajar a CNI, el original Canal 40, con Ciro, con Denise, en esa Con época, Cabalceta, con Hernán Cabalceta, ¿no? También con estaba. Hernán Cabalceta, sí, yo entré en esa época. O sea, yo empecé a hacer televisiones, si quieres te lo platico ahorita, con Ciro. O sea, y cómo con lo que hacemos en imagen, siempre dijimos que no podía ser CNI 2.0, que tenía que ser una cosa totalmente diferente. Pero entonces yo, para no perdernos, nos junta Fórmula a Mari Carmen, Marco Antonio Mares, Pepe Yuste y a mí. Originalmente no estaba Pepe Yuste, originalmente estaba Herminio Rebollo. Ah, Herminio Rebollo, que también participaba y hacía un Herminio programa de Rebollo. radio con Josefina, de Sí, yo radio. el primer programa de radio donde yo estuve fue con Josefina. Claro, Josefina y yo somos amigos desde, la entrevisté hace unos días y recordábamos eso, o sea, que nosotros nos une, sabemos, o sea, ella era la conductora y yo era comentarista de su programa. O sea, te estoy sí, hablando de 1989-90. sí, Radio Red. sí, pero no, tenía Era un nombre Radio VIP. Radio VIP. Radio VIP. Pues no estaba también Eduardo Sastré. El programa lo hacían Eduardo Sastre y Josefina. Claro, Ellos eran los conductores en Radio VIP, que te acuerdas que Eduardo Sastre lo dirigía. sí, Eduardo sí, Sastre era el director de eso. Y sí. entonces, cuando en CNI, yo invito a Mari Carmen, a Pepe me dice decir, oye, ¿por qué no es un programa de fines de semana de economía? Y yo los invité. Y ahí, y luego nos separamos cuando CNI estaba ya cerca de quebrar, el pleito con Grupo Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. A ellos les hacen una oferta en Televisa que les parece buena. Entonces ellos se van a Televisa, además casi no se notó, porque 2 semanas después fue cuando quebró CNI, y yo quedé con el compromiso con Ciro de decirle, oye, yo me voy a quedar contigo hasta que esto se acabe. O sea, hasta que esto se acabe, yo me quedo contigo. Y me acuerdo perfecto esa frase de Ciro que dijo, claro, y después vendrá otro juego de dominó, haremos una nueva sopa y veremos cómo nos tocan las cosas. Entonces, seguí trabajando un tiempo más con ellos y luego es cuando me invita Imagen a tener un programa yo solo, diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, fue un tiempo largo. Y es curioso porque con Mari Carmen particularmente tengo una muy, muy buena amistad. De hecho, dice mi hija Matilde, conoce a Mari Carmen de toda la vida, es que yo la veo como si fuera mi abuelita. Y a veces ya ves que las acciones bancarias de Acapulco, Claro. padre, Mari Carmen se ha ido a comer con mi hija y la llevan cine y palomitas y todo. Entonces, es una relación como de familia, ¿no? Es una relación cercana y Pepe, bueno, pero además seguimos siendo compañeros. O sea, como nos pasa a todos en este medio, que te los vuelves a encontrar, ¿no? O sea, vayas a donde vayas. Hace unos meses estuve en Canal 22, me encontré a gente que había trabajado conmigo, ya fuera en Azteca o ya fuera en CNI. O sea, es un medio donde todos vamos como dando vueltas, ¿no? Nos vamos Esto es pasando de súper lugar. chiquito, esto es súper chiquito, Dave. O sea, siempre somos los mismos cuates y tal. Y yo me acordaba porque ayer o antier, en una conversación como esta, hablando con Gerardo Velázquez de León, Ajá, Gerardo ajá. también fue de la palomilla aquella Gerardo, inicial claro, contigo, con Denise, con del CNI, aquel claro, Gerardo es de legendario. esa época. Sí, Gerardo es de esa misma época, ese CNI, que era, lo decía que hasta hace poco era el lugar más divertido donde yo había estado, el lugar más creativo donde yo había estado. En ese CNI, desde el punto de vista noticioso, podíamos hacer lo que nos diera la gana. O sea, podíamos tener todas las ideas, todas las ocurrencias, todo lo que viniera bien para nosotros lo podíamos hacer.
la parte de negocios más el play, todo eso, eso no me tocaba a mí verlo, ¿no? Pero era un lugar muy interesante. A mí, luego la gente no me cree cuando lo digo, pero es totalmente cierto. A mí no me gusta hacer televisión, o no me gustaba tanto hacer televisión, me gusta más hacer radio. A mí el radio es lo que más me gusta hacer, es donde me siento más feliz, más cómodo, porque además yo siempre digo, además me puedo parar, puedo caminar, puedo tener los pies arriba del escritorio. Ahora con la imagen, con el multicast, nos dicen que le bajemos tantito, ¿no? Pero a ti te tocó llegar a alguno de mis programas donde tenía todo un catering de bebidas y de comida. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo Así es. para la gente como uno de a pie, llegar ayer uno, sí, señor, hambreado y todo. Era un Sí, 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 siempre había algo que comer. Y además, como yo como si tuviera 8 años, siempre había algo que comer. Y Ciro me dice que fuera a hacer televisión. Ciro me invitó a ir a hacer televisión. Y yo, no. Dije, bueno, voy a ver, voy a probar. Y desde entonces han sido 20 años haciendo televisión ininterrumpidos. O sea, porque hice televisión en CNI hasta que terminó CNI. Como un par de meses, como un mes, un par de meses después, me habla la gente de Azteca. Entonces yo dije, bueno, pues primero el pleito no es mío, el pleito es de los dueños y yo soy un trabajador. Luego hemos visto épocas donde los trabajadores creen que el pleito es de ellos y no de los dueños, ¿no? Lo Las guerras de compran, donde televisoras. lo compran gratis y sudan calenturas ajenas. Y no son tuyas, ¿eh? Me invitan a cenar Tristán Canales, quien es el vicepresidente de comunicación corporativa, y resulta que nos caemos perfecto. Pero perfecto es perfecto. Nos caemos muy bien, no sé qué, me invitan, me dice, ¿quieres venir al canal? Digo, pues sí, o sea, finalmente en esto trabajo, ¿no? Hice 12 años en Azteca, 12 grandes años en Azteca, 12 años, diría yo, muy felices en Azteca, porque respetuosos, amables, buenos para pagar, o sea, ya sabes, todo lo que le pides a un jefe, ¿no? Y que si tenían alguna diferencia contigo, siempre fueron como educados para pedirla, ¿no? Ah, Me costó algo de trabajo, o sea, decidir dejar Azteca para irme a Imagen, me costó algo, o sea, sí fue una decisión, diría yo, desde el punto de vista personal difícil. Primero porque implicó dos cosas, creo que era quizá la más importante, era que ya no iba a tener dos grandes clientes, iba a tener uno solo. O sea, esa es una decisión que tiene su peso. Porque en Imagen ya estaba haciendo periódico, ya estaba haciendo radio, ya estaba en Excelsior Televisión, o sea, era parte de eso. En el otro lado decía, bueno, pues sí, es división de riesgo. Pero al final del día, mira, la idea de estar en un proyecto, un lanzamiento de un canal de televisión nuevo, de televisión abierta, es algo que ya se convierte en inédito. O sea, ya decir, oye, yo estuve el primer día que salió un canal de televisión abierta en este país. El primer canal licitado, el primer canal, o sea, que además todo el mundo decía que era una verdadera estupidez comprar un canal de televisión abierta. Ya quedó claro que Olegario Vázquez tenía razón, que no lo era, que es un buen negocio, que estamos dando la pelea, que estamos creciendo, que el noticiero que hacemos, Ciro, yo, Cristal, Javier Alarcón, pues es un noticiero que se ve y que importa y que marca agenda, con base en hacer algo que es fundamental en los negocios, en la vida y en todo. Hacerlo diferente. No decimos que contamos historias en el que nadie trae, no. Traemos las mismas, pero mejor contadas. Que eso es lo que, esa es como nuestra historia. Entonces sí fue un momento difícil. Sí, o sea, sí me sentí arropado porque conozco muy bien al Grupo Imagen. O sea, Grupo Imagen conmigo siempre, yo te diría, cuando yo llegué a ser, cuando me invita Ernesto Rivera, el director de Imagen, a escribir columna, fue muy chistoso porque alguien estaba escribiendo un libro sobre columnistas financieros y me acababa de entrevistar. Y me dijo, ¿cómo te ves en el futuro? Y yo le contesté, yo creo que yo me podría jubilar en El Economista. Cuando salió el libro tenía una nota a pie de página que decía, un par de meses después David Páramo renunció al Economista para irse al nuevo Excelsior. Bueno, al final del día me invita Ernesto Rivera y me dice, oye, ¿qué tan comprometido estás con Luis Enrique Mercado para recibir una oferta de trabajo? Me hace la oferta, le digo, nada más déjame hablar con Luis Enrique y decirle, oye, pues esta es tu oferta, tienes chance de revirar,
pero al final del día somos trabajadores, nuestro único talento es ese, o sea, nuestro único activo es ese y lo tenemos que potenciar. Luis Enrique me dijo, no, y no van a poder. A ver, lo mismo, todo lo que dice un jefe cuando no quieres que te vayas. Renuncié y le dije, sí, entonces he conocido, tengo muy, muy buenos amigos, grandes amigos en Grupo Imagen. Yo te podría decir, bueno, pues lo vivimos en la campaña. El respeto que tenía Ernesto Rivera a No, mis posiciones, que no necesariamente le gustaban, ¿eh? No no, necesariamente. pero la verdad, a ver, Ernesto, Mario Pintos, todo el equipo, Bueno, digo, todos Mario ustedes. Pinto, si no lo hubiera conocido ahí, me hubiera gustado conocerlo en otro lado porque Mario es un tipazo. O sea, Mario Paso. es un tipazo que además por la familia de mi ex esposa tienen alguna relación, ya es que todos nos terminan siendo parientes en algún grado. Entonces son conocidos, dejémoslo que son conocidos, que son muy, muy conocidos, pero son muy respetuosos. Es una empresa que es especialmente respetuosa. Y entonces ahí dije, bueno, ok, es dejar la seguridad de tener un pie en cada lado por estar en un proyecto que es innovador en la historia de la televisión. Ver qué pasa. En un grupo donde, insisto, yo de ellos solo tengo buenas, ¿eh? Solo tengo buenas que contar. Además, diría mi hija Matilde, y además te dejan hacer casi todo lo que quieres. Pues Casi todo yo lo que diría que quieres. 99.9, ¿no? O sea, Yo te diría 99.5 para que no se confíen, pero siempre son respetuosos, o sea, siempre son, oye, yo pienso esto, yo pienso el otro, y al final del día haz lo que quieras, ¿eh? O sea, que eso es un valor fundamental en un medio de comunicación. O sea, siempre es, que a veces sí lo discutes, sí. Alguna vez, no te voy a contar de que le digo a Ernesto, oye, es que voy a llevar tal tema. Me dice, no, no quiero. Era un tema de la columna. Porque no sé qué. Le dije, nada más déjame darte dos argumentos. No va a cambiar mi opinión. Te di tres. Dijo, ok, yo me aviento la bronca. Porque así es Ernesto. O sea, Ernesto es un tipo respetuoso, y bien lo dices de Mario, ¿eh? Mario es Nacho Anaya, que además es mi compadre. Nacho Anaya es compadre real, es padrino del hijo menor de mi mira, hijo Caleb. O sea, son gente que te dejan trabajar muy bien. Y trabajar con Ciro es una experiencia. Ciro eso te es iba a preguntar, Ciro, a ver, desde que apareció en CNI, todo aquello, marcaban ya una diferencia, un estilo distinto y todo. ¿Cómo es ese día a día con Ciro, eh? Ciro es un maniático de la perfección. Ciro es un hombre que le gusta que todo sea perfecto. Es ordenado, es disciplinado, es con quienes somos parte de su equipo, es amable, es duro, es muy exigente, es muy, muy exigente en los estándares de calidad. Hace poco estábamos viendo un video de algo. Me dice, ese video se nota que no lo produjimos nosotros, porque tiene errores de toma. O sea, Ciro a ese grado se mete. Ciro no es el típico conductor de televisión o el clásico conductor de televisión que llega a una mesa como ya puesta. Ciro se mete en los detalles. Ciro es un hombre que se mete mucho en los detalles, que se mete mucho en todo. Entonces, Ciro es además una persona que yo siempre digo que él está estresado y yo relajado. Pero no es cierto, o sea, no es necesariamente cierto eso, ¿no? Pero Ciro siempre exige que todo sea perfecto. O sea, tiene un compromiso con la calidad, que es lo que marca diferencia. Y siempre está pensando en términos de no solo qué es importante, sino qué quiere ver la gente. O sea, te lo pondré como ejemplo, que eso sirve para describirlo bien. Ciro muchas veces me dice, ese tema es muy interesante, pero vas a sonar como típico comentarista de finanzas. Sí, muy interesante, sí, pero ¿Dónde va a y es marcar muy diferencia, no? sí, ¿y dónde vas a encontrar el gancho para que la gente lo atienda? Es muy generoso con la gente que trabaja con él, muy solidario con la gente que trabaja con él. Entonces es una gran experiencia, porque es hacer la televisión de la mejor calidad que yo he hecho en toda mi vida. La que hizo el CNI, que quisiera, éramos mucho más jóvenes, mucho más atrabancados, y con la que hace ahora, yo creo que Ciro hoy está en el mejor, porque tiene muy claro qué queremos hacer.
siempre dice que siempre yo hablamos en términos, a él le gusta mucho el tenis, sabe mucho el béisbol, siempre hablamos en términos de deportes. Entonces yo le digo que esto es de promedio. Se dice, no, tienes que batear hit en todas, porque te mandan a tu casa si no lo haces como en tenis. Yo con Ciro compartí una época de mi vida muy bonita. Mi hijo mayor, Alfredo, que paz descanse, era muy fanático del Cruz Azul, muy, muy fanático del Cruz Azul. Ciro también lo es, y su hijo Santiago. Íbamos, mi hijo vivía conmigo en aquel entonces, íbamos cada 15 días a ver jugar al Cruz Azul y nos sentábamos en la porra del Cruz Azul con el gordo Ordóñez y toda esa gente, ¿no? Y hay una historia que además yo la recuerdo con muchísimo cariño. Una de esas tantas finales que el América le pasa por encima al Cruz Azul, se iba metiéndole como 3 goles en el minuto, no sé, 3, 4, era una goliza tremenda en los primeros 15 minutos de la semifinal, ¿no? Entonces tú oías el ambiente en la porra, parecía que se había muerto la mamá de cada uno de los de la porra. O sea, ya sabes, la porra oficial. Y mi hijo Alfredo, él se agachó, era muy callado mi hijo Alfredo, exactamente como yo no soy, se agachó y lloraba y le goteaban las lágrimas. Y Ciro, todo el partido, abrazó a Santiago y a Alfredo, los tuvo abrazados todo el partido. Yo decía, gracias, porque yo no sabía ni qué decirle a mi hijo, ¿no? Entonces, sí, yo hemos vivido muchas experiencias de ese tipo. Y te diría, quizás cerrando esta parte, que Ciro es uno de esos hombres que siempre hace que seas lo mejor que puede ser. O sea, que sabe encontrar dónde está el talento y cómo ese talento se potencia. O sea, siempre cómo se potencia. Entonces, es divertido trabajar con él, muy, muy divertido trabajar con él. Y con un equipo que tiene gente muy talentosa. Tú conoces algunos de ellos. Por ejemplo, Manuel Peregrino es un genio. Entonces, sí, ese paso de televisión a Azteca Imagen ha sido muy divertido. Yo sabía que tenía que hacer algo diferente. O sea, yo dije, tengo que hacer algo diferente. Y aproveché la oportunidad, aproveché la coyuntura para hacer, tú que me conoces, sabes que yo siempre me he visto así. O sea, tú sabes que siempre estoy vestido, Disruptivo hasta en el atuendo. pero siempre he sido así, o sea, desde niño. O sea, desde niño siempre he sido así. Hay gente que dice, oye, te vestías con traje. Alguien me dijo alguna vez, oye, en Azteca salías con traje. Sí, porque en Azteca tienen un código de vestimenta que te tenías que adaptar a él por la condición en la que estaba. Aquí me dicen, oye, ¿qué te parece? ¿Qué propones? Porque además la sección la diseñamos eh, con Cristian, con Mauricio, o sea, los productores, Entre yo, todos, claro. Ciro, nos sentábamos y cómo éramos y cómo eran las cosas. Entonces me decían, oye, tú, y dije, ¿sabes qué? Yo quiero así, 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 como soy, no sé qué. Y funcionó. Los primeros días, yo te diría, que había gente que decía, ¿este cuate qué? Ojo, soy el primer conductor de noticias que mencionó tatuajes en la televisión mexicana. Sí, sí es Ya cierto. después, ya hay algunos otros, ¿no? Había por ahí gente de deportes, especialmente una chava, creo que es de Fox o de ESPN. Sí. Pero así, un conductor de noticias que dijera, salgo en un noticiero, además un noticiero estelar de la televisión, Nocturno, claro. salir tatuado, había gente en el canal que decía, no, eso no va a funcionar, eso está mal, eso cómo crees, eso no le va a gustar a la gente. Pues terminó gustándole, o sea, y ya ni siquiera es tema. Tenías que generar un que estuviera cambiando, dijera, caray, ¿qué están haciendo? ¿Quién es ese tatuado? Que en ese entonces estaba rapado. O que trae el pelo largo. ¿Por qué habla de finanzas? Y que se quedara a verte. Que se quedara a verte y que esa fuera la parte que se convirtiera en algo relevante dentro de la televisión. Y eso yo creo que ha sido innovador y ha sido bueno. Porque hoy ya ni siquiera es el tema de cómo me visto. Por ahí los chairos salvajes, que los esteroides y que Pero no, oye, de lo que tú quieras. el tema de libertad de expresión, tú eres un comunicador que ha adaptado un estilo de comunicación, eh, y esto no quiere decir que no se conozcan límites o no de la libertad de expresión. Uno mismo sabe cuál es la libertad de expresión, uno mismo sabe los alcances, tú lo has manejado de cierta manera,
Pero también tu forma de ser polémico te ha traído temas de posible censura, no necesariamente por la televisora o por el medio, ¿eh? Solo en Twitter me han censurado, ha sido el único lugar. Ningún gobierno, ninguna empresa, ningún anunciante, nadie me ha censurado, salvo Twitter. Y que se queden con su Twitter, ¿eh? Finalmente yo les generaba contenido y sigo siendo trending. Yo creo que uno de los fundamentales en la libertad de expresión es, es marcar con mucha claridad lo que son hechos de lo que son tus opiniones. Y yo siempre he tenido como principio nunca mentir a sabiendas. Me puedo equivocar. O sea, puedo decir, eso está mal y me puedo haber equivocado, pero para mí hay un valor superior. O sea, para mí el valor es que algún día llegaré al momento de ver el rostro de Jesús y me va a decir, ¿qué hiciste con el talento que te di para el periodismo? Porque uno no está para apoyar campañas, no está para apoyar a nada, que sean los políticos que se arreglen solos. A ver, y lo digo con claridad. Si hubiera ganado mi queridísimo amigo Pepe Mil, igual lo criticaría cuando sintiera que se equivocó, pero mi carrera tampoco cambiaría. Yo he sido periodista con De la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, López Obrador, y muy probablemente con los 2 o 3 que sigan, porque me quiero jubilar como ahí de los 70. O sea, y tengo 53. O sea, sí me explico. No te conviertes, no eres la causa de nadie, eres tu causa. Y si alguien te sigue durante 30 años dedicado al periodismo financiero, durante más de 30 años, es porque mis principios son los mismos que tenía cuando era comentarista con Josefina Vázquez Mota o empezaba en la columna, los que tengo ahora. Sigo creyendo en el libre mercado, sigo creyendo en la libre empresa, sigo creyendo en la libertad. Y cuando me he equivocado, nunca me he equivocado por decir, voy a dañar, voy a decir una cosa que es falsa por obtener algún beneficio, el que sea. Puede ser dinero, puede ser apoyar a un amigo. A veces hay que encontrar la manera de cómo se entiende mejor algo. A veces hay que, a veces hay que ser más técnico, a veces menos técnico, pero entender que hay algo más importante. Mira, es una frase de Carlos Septién García que yo lo oí de niño y la tengo marcadísima. El periodismo, decía Carlos Septién García, es los ojos de quien no puede ver, los oídos de quien no puede oír y lo más importante, la boca de quien no puede hablar. Entonces, si tú les rentas tu boca por amistad, por dinero, por lo que sea, porque quieres un puestito, un favorcito, si la prestas por eso, ya no es la boca de la que no puedes hablar, es la boca de alguien que tiene un interés. Y estará este gobierno o estará otro, yo quiero seguir haciendo esto, que es lo que quería hacer, pues desde que tengo conciencia, mi querido Julio. Me da muchísimo gusto conversar contigo, siempre me da mucho gusto verte, A mí escuchar, siempre me da gusto verte, me encanta platicar contigo. y es Y además el padrísimo. ejercicio está buenísimo, que ahora nos tocó en lados diferentes. Sí, hombre, señor, pero bueno, pues es que yo ahí me faltan horas de gimnasio, señor. Ah, ni digas, una gran plática. Pero la verdad es que valoro mucho que me hayas regalado este tiempo, te lo agradezco de todo corazón. Me da gusto ver que eres el mismo de toda la vida, mejorado siempre, siempre mejorado, siempre para Siempre adelante. tratando de ser mejor. Eso está muy Siempre padre, tratando. pero eres el mismo de siempre, y eso me encanta. Quien no tiene esencia o quien la intercambia por una nueva marca o por ir a que le den lugar en algún lado. La verdad es que a ti yo te lo reconozco, has sido súper consistente, súper congruente, siempre has sido de la misma línea y eso me da muchísimo gusto. A lo mejor mañana decido que quiero, no sé, ser entrenador de gimnasio y espero seguir siendo el mismo e igual de feliz. Que es un lujo. Así que consérvate bien, cuídate mucho. Te mando un abrazo y en cuanto esto pase, nos reunimos. ¿Te parece bien? Pues ya me invitarás ahí a comer algo de tus golosinas y cosas que tienes siempre en tus programas, señor. El día que quieras. Te mando un abrazo, mi querido amigo. Otro para ti, muchas gracias, mi Dave. Abrazote, gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Igual a ti, hasta pronto.